con todos los problemas que existen a día de hoy, crisis climática, pandemia, crisis económica, paro, tenemos millones de razones por las que preocuparnos y sin embargo durante el último año uno de los principales temas que se ha tratado y sobre todo el verano pasado ha sido la ocupación. ¿Es realmente la ocupación un problema tan grave como venden los medios? ¿A quién beneficia y perjudica esta campaña mediática? ¿Cuál es el verdadero problema de la vivienda entonces? ¿Debe prevalecer el derecho constitucional a una vivienda digna o la libertad para especular de unos pocos? Sin duda se trata de un tema complejo que vale la pena analizar a fondo. Desde mi punto de vista, detrás del negocio del miedo estarían los grandes beneficiados de esa campaña mediática en contra de la ocupación. Los mayores beneficiados son precisamente los grandes propietarios de vivienda. Y en el Estado español esos grandes propietarios son principalmente fondos buitre como Blackstone o bancos como CaixaBank o Sareb. Entre ellos gestionan una gran parte, digamos, del parque inmobiliario español. También generan beneficio, digamos, a través de esta campaña empresas de seguridad como pueden ser Securitas Direct y demás, que han disparado en el último año a través de esta campaña, han disparado sus acciones en bolsa y han generado un beneficio bastante importante. Y en un tercer punto creo que también obtendrían un beneficio ya no económico sino político, partidos de extrema derecha o de derecha que existen en el Estado español y que utilizan la vieja táctica, digamos, de crearse un enemigo, aunque no sea real, que sea ilusorio, y a poder ser, si es vulnerable de alguna manera, mucho más fácil. Entonces, centrando un poco todos los problemas de una sociedad en un chivo expiatorio, como en este caso se cree o se hace creer que el problema de la vivienda es la ocupación, cuando en realidad el problema de la vivienda son muchos otros, ¿no? Yo creo que detrás de toda esta campaña mediática en contra de la ocupación hay por un lado una búsqueda de un beneficio económico directo, y esto se consigue pues manteniendo unos precios de venta y unos precios de alquiler lo más alto posibles. También las empresas de seguridad, como vemos, o los portales inmobiliarios, todo ese entorno especulativo que hay en torno a la vivienda, pues le interesa obviamente mantener los precios lo más alto posibles. Por otro lado, lo que intentan conseguir, o lo que yo creo que intentan conseguir con esta campaña de miedo, es precisamente un endurecimiento mayor y que puedan echar a los ocupas directamente las viviendas vacías como si fueran de una vivienda habitual. Y esto lo consiguen engañando a la gente a través de sus propios medios de comunicación. ¿Quién utiliza esos medios de comunicación? Pues en gran parte Blackstone o CaixaBank o el Banco Sabadell, que son los dueños de esos medios de comunicación y al fin y al cabo quienes pueden ejercer presión para generar una corriente ideológica o de opinión en esos medios. Es decir, se ha vendido la idea continuamente a través de todos los programas de Antena 3, Telecinco, periódicos como El Mundo, demás. Todos han vendido esta idea de que podías llegar cualquier fin de semana de haberte ido a la playa y volver y que haya un ocupa en tu casa. Y esto es totalmente absurdo. Esto no sucede en el Estado español. Las casas que están ocupadas, en su grandísima mayoría, por no decir la práctica totalidad, pertenecen a fondos de inversión que precisamente lo que quieren es que se endurezca esa ley y se anteponga su derecho especulativo al derecho de una vivienda digna de una familia o de una persona que no tiene medios para tener una vivienda y que se ve obligada a ocupar. Nadie puede entrar en tu vivienda habitual, eso es un delito estipulado en el Código Penal con hasta 2 años de cárcel y es allanamiento de morada. La ocupación se produce en viviendas vacías que no tienen un uso, que no son ni primera ni segunda vivienda, sino que son viviendas que están vacías. ¿Quién tiene viviendas vacías en el Estado español? Los grandes fondos de inversión que se hicieron con una cartera inmobiliaria gigante después del 2008 y después de que millones de familias en el Estado español no pudieran pagar sus casas y por lo tanto se quedaran vacías perteneciendo a estos fondos de inversión. Sí que es cierto que están empezando a haber mafias al respecto, sí, no sabría cuantificar en qué medida, porque yo no los hay o no he encontrado datos al respecto,
pero creo que eso es algo totalmente minoritario y que al fin y al cabo los grandes beneficiarios de ese endurecimiento de la ley que se busca a través de los medios son los grandes fondos de inversión. Creo que sí se está utilizando el miedo como una estrategia política y de negocio, sobre todo. El miedo, sin duda, es una de las emociones que más influyen en el comportamiento y toma de decisiones de los seres humanos, y creo que muchos dirigentes a lo largo de la historia, dictadores y demás, lo han tenido muy claro, lo han utilizado, han jugado con ella a su favor, y hoy en día, dentro de un sistema capitalista donde lo que manda, digamos, es el capital, creo que sí se está utilizando el miedo como una estrategia para generar un beneficio económico. Y creo, sinceramente, que el tema de la ocupación es un ejemplo muy evidente de esta utilización. El riesgo que existe en que diferentes empresas dentro de un mismo sector estén financiadas o participen en su mayoría de los mismos fondos de inversión es sencilla, y es que crean, digamos, un entorno que ellos dominan por completo. Si en el caso de la vivienda, por ejemplo, hemos visto como un fondo sueco se hacía con una gran parte, primero, de Idealista, que es el portal inmobiliario, uno de los portales inmobiliarios principales del Estado español, y también Securitas Direct, que también pues es el principal o la principal empresa en el sector de la seguridad privada en España. El mecanismo es sencillo: subimos los precios, aumentan los desahucios, aumenta la gente en la calle, aumentan las ocupaciones, y Securitas Direct te vende la alarma. Entonces, al final es como un círculo en el que una misma empresa sale ganando de principio a fin. Y lo vemos en este caso con este fondo sueco que tiene gran parte en Idealista y en Securitas Direct, pero lo vemos también en muchos otros fondos y en muchas otras empresas, y en las viviendas yo creo que se ve especialmente esta forma de trabajar a través, por un lado, de los grandes propietarios de los fondos de inversión, de los gestores inmobiliarios, de las empresas de seguridad y de los medios de comunicación. Detrás de todas estas empresas están las mismas caras, las mismas personas, los mismos fondos de inversión, y gestionan, digamos, todo este mercado inmobiliario para obtener el máximo beneficio en cada una de las diferentes fases o sectores. Creo que las empresas de seguridad están entre los grandes beneficiados de esta campaña mediática de creación de una sensación de miedo en torno a la ocupación. Y creo que es bastante sencillo de entender. Si la gente tiene miedo a que le ocupen su casa o a que le roben su casa, una de las primeras medidas que se toma es instalar una alarma. Y un ejemplo muy evidente y que además no se cortan en explicarlo, nos lo ofrece el director financiero de Securitas Direct, Rafael Miranda, en una entrevista que realizó en el año 2009 para Expansión, y en la que explica abiertamente en qué consiste esa táctica de generar miedo para luego posteriormente vender la sensación de tranquilidad. Él mismo dice abiertamente que España es uno de los lugares más seguros del mundo y que, sin embargo, está en el cuarto en el ranking mundial en alarmas instaladas. Y bueno, ¿esto cómo se logra? Pues a través de gestionar el miedo de esta manera. Él mismo dice que ellos son especialistas en la necesidad, en crear la necesidad de estar tranquilos. Securitas Direct o Prosegur, otro tipo de este tipo de empresas, en realidad no venden tanto protección, sino como la ilusión de tranquilidad. Entonces, para vender esa ilusión, antes tienes que crear esa sensación de miedo, que es la base y la estrategia de venta de muchas de estas empresas. Y lo podemos ver, por ejemplo, en las charlas de formación que se han hecho públicas últimamente, estas charlas de formación para los comerciales de Securitas Direct o de otras empresas de este estilo, y que, bueno, realmente comentan directamente cómo hay que hacer para generar miedo en un barrio. Antes, pues por ejemplo, se hacía llamando previamente a los telefonillos y comentando pues que habían robado, soltando bulos de que había una banda a lo mejor de ladrones por el barrio, y después pasaban a vender las alarmas. Hoy en día esto está un poco más modernizado, digamos, ya no se va por los telefonillos timbrando para asustar a la gente. Se sigue haciendo, pero ya no es la táctica principal, sino que esta táctica principal para generar el miedo hoy en día
se hace a través de los medios de comunicación, bajo mi punto de vista. Están bombardeando continuamente, durante todo este verano pasado lo hemos visto, cómo estaban bombardeando una y otra vez con el tema de la ocupación y generando esa sensación casi de que si salías un fin de semana fuera de tu casa, cuando volvieras la ibas a tener ocupada. Esto nunca había sido un problema real para los ciudadanos. Nunca había salido en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas como una de las problemáticas principales para los españoles, pero sin embargo en el último año ha aumentado enormemente esta sensación de miedo. ¿Y cómo se consigue? Para mí es bastante evidente, a través de los medios de comunicación, que han conseguido generar esa falsa sensación de miedo en torno al tema de la vivienda, con una finalidad claramente económica. Para mí la ocupación de viviendas vacías es un síntoma de un problema muchísimo más grande, y ese problema tiene un nombre muy definido, y es especulación. Es decir, en España existen 3,5 millones de viviendas vacías y sin embargo los precios de la vivienda continúan aumentando. En los últimos 5 años, por ejemplo, el precio medio de la vivienda en España ha aumentado un 52%, mientras que los sueldos solo han aumentado un 4%, y esto con 3,5 millones de viviendas vacías. Esto, bajo mi punto de vista, solo tiene un nombre, y es defender la especulación. Los ocupas no son los que aumentan el precio de la vivienda. Tenemos, por ejemplo, a la Iglesia Católica, que utilizando un subterfugio legal como son las inmatriculaciones, se ha quedado con más de 100.000 bienes inmuebles en el Estado español, y es una estratagema legal tan sencilla como decir que un obispo pueda ser notario y de repente decir, pues esta casa está abandonada, pues ahora es mía. 100.000 viviendas de esa manera se ha quedado, 100.000 bienes inmuebles, perdón, se ha quedado la Iglesia Católica de esa manera, y eso no lo vemos en los medios de comunicación. Aquí lo que se está haciendo es perseguir la pobreza y poner el foco, digamos, en las víctimas para defender la especulación y que se pueda seguir generando mayor volumen de negocio en torno a la vivienda, olvidando por completo el artículo 47 de nuestra Constitución, que no se aplica y que yo creo que incluso muchísima gente ni siquiera conoce. Es más, lo voy a leer tal cual porque yo creo que es muy ilustrativo. En el artículo 47 de la Constitución dice: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Esto está escrito tal cual en nuestra Constitución, y a día de hoy lo que se está haciendo es todo lo contrario. Lo que se está haciendo es favorecer la especulación y criminalizar la pobreza e intentar, digamos, perseguir esa pobreza. Y principalmente se está haciendo a través de una campaña mediática, a través de los medios de comunicación, que como vemos al final pertenecen a las mismas empresas, a las mismas personas que están detrás de todo lo que es el ecosistema de la especulación en la vivienda. Y creo que sin duda ese es el principal problema, y que es sencillo de atajar con la legislación, con la Constitución en la mano. Creo que sería muy sencillo de atajar, pero que obviamente no se hace porque enfrente hay unos poderes enormes que manejan tanto los medios de comunicación como muchos otros poderes, y que al final hacen que la vivienda continúe aumentando su precio, y que las familias pues al final se vean en la obligación, digamos, casi de ocupar o de vivir en unas condiciones indignas, simplemente para que unos pocos pues puedan continuar generando un beneficio y aumentando una desigualdad que al final como sociedad es de lo más peligroso que existe, yo creo.